Ahora vamos a comenzar la mesa de análisis que nos llevará desde ahora hasta las 2 de la tarde. Y recordemos para los que se han incorporado más tarde, eh, nuestro webinar es el número 65 y lleva por título Perspectiva de los mercados de energía en Europa, papel del almacenamiento de energía. Y bueno, tenemos en esta mesa también a Oriol Salto, Associate Partner, y como decíamos, Raúl García Posada, que es el director de ACLN. Los temas que vamos a tratar fundamentalmente, bueno, están relacionados sobre todo con la situación actual y con el almacenamiento. Y no sé si Uriol, si querías hacer algún comentario para iniciar el, la mesa esta, por favor. Eh, pues sí, buenas tardes a los que se han unido más tarde. Bueno, más que nada, mucha información muy actualizada la que ha mostrado Raúl, muchas notas tomadas y información que vamos a usar en los próximos meses, seguro. No, más que nada, en la presentación que he hecho antes, la evolución de los mercados, hemos intentado mostrar algunos de los señales del mercado que pueden ser útiles para los proyectos de baterías. Hemos visto señales que indican la necesidad la opción de negocio que tienen tanto baterías standalone como la hibridación de parques renovables con baterías e incluso como el último punto que comentaba ahora Raúl, como una batería para un consumidor, ya sea gran consumidor o ya sea consumidor más habitual, digamos, incluso con una instalación de autoconsumo, cómo puede sacarle provecho. Ya lo venimos diciéndolo hace ya al menos un par de años. El mercado ya hace tiempo que da señales de la necesidad de los proyectos de baterías para hacer viables la gestión de las renovables, para hacer viable la flexibilidad que necesita el sistema y, como en el caso del aumento de la demanda, pues el aumento de capacidad de almacenamiento, vamos atrasados con respecto al aumento de la capacidad de producción renovable y eso ha desacompasado un poco la transición. Sabemos que es una transición energética que queremos hacer muy rápido y en el largo plazo el equilibrio se ve muy bien, todo va a cuadrar, pero en el corto plazo, corto y medio plazo estamos viendo desajustes que nos llevan a situaciones como las que he mostrado de precios capturados muy bajos o de muchas horas con precios cero o precios negativos. Gracias, Oriol. No sé si quieres hacer en la mesa algún comentario inicial, Raúl, antes de comenzar a contestar las preguntas que tenemos. No, a ver, insistir en el mensaje, ¿no? Que muchas veces sigue llegando de casi de desesperación, ¿no? Oye, ¿qué pasa con el almacenamiento en España? ¿Qué pasa con el almacenamiento en España? E insistir que se hacen cosas, pero que esto no es de hoy para mañana, ¿no? Se llevan muchos años haciendo cosas, los que le pasa es que las primeras veces que se hacen cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Y trato de refrescar la memoria a la gente, aquellos que en 2007, 2008 estaban en estos proyectos, 2009, cómo costaba sacar, cómo costaba conseguir los permisos de todo, luego todo vuela, ¿no? Pero las primeras veces se hace duro insistir en que viene un batch, viene un lote de 20 gigavatios, no todos viables, no todos buenos proyectos y que que vienen y vienen rápido, ¿no? No vamos a hablar de burbujas en este país porque, bueno, somos probablemente de los países más burbujeros, ¿no? Que hay bueno, y yo creo que el crecimiento va a ser exponencial en el sector utility y que el resto de aplicaciones del almacenamiento, pensando sobre todo en esas múltiples aplicaciones detrás del contador, pues van a depender de ese entorno ¿no? De otras condiciones, peajes, cargos, la aplicación del CO2 también a los minoristas. Bueno, pues vienen muchas señales, vienen señales de las que me gustan abrir, muchas señales. Gracias, Raúl. Antes de comenzar con las preguntas, quiero hacer un comentario general. El tema este de las baterías no es un tema exclusivamente para los que producen por decir, mucha cantidad de electricidad y bueno, necesitan almacenarla bueno, para colocarla en el momento más oportuno. Estamos hablando de que también los que consumen, también es fundamental gestionar su demanda con baterías
también todo el que distribuye, el trader, las comercializadoras, o sea, con el abaratamiento de la batería, esta está llegando a todos los ámbitos, tanto del que compra como del que vende. Os lo digo porque es algo que nos atañe y que, bueno, se Alén como responsable de una de las asociaciones que lleva este tema, puede ayudar a encaminar, ¿no? Tanto al que produce como al que compra. Teníamos una primera cosa de actualidad que queríamos comentar con vosotros y es el impacto geopolítico y la volatilidad estructural que estamos teniendo con el tema de la guerra en Irán. No sé, Uriol, Raúl, qué comentario podéis hacer, cómo nos está influyendo esto en los precios, cuáles son las perspectivas, las oportunidades que se generan. Ujú. Pues bueno, de cara a los mercados de electricidad, el impacto más grande viene del incremento del precio del gas. Eso, hay dos componentes. Una sería el shock, la volatilidad en el corto plazo, básicamente guiado por el premium, la prima geopolítica, es decir, un poco el miedo a lo que pueda pasar. Y eso ha hecho subir los precios muy rápidamente. Eso tiene un impacto básicamente en el precio, en los mercados eléctricos, en el precio en las horas en las que entran más las centrales de gas en el mercado mayorista. Esos son los picos de la noche, el pico de la mañana, a veces también. Mientras que las horas solares pues están más aisladas porque ahí las centrales de gas no son las que marcan el precio. Eso quiere decir que continuamos teniendo precios muy bajos durante las horas solares, pero en cambio los precios en el pico de la noche, sobre todo, se pueden ver aumentados. En España no ha sido tan grave, digamos, porque sobre todo pues, estamos teniendo mucha hidroeléctrica, pero en el resto de países de Europa sí que se ha notado mucho. Eso quiere decir pues más spreads, más diferencia horaria de precios durante el día. Eso es una señal de precio, una de las señales de precio para las baterías. Y después está la componente más de fundamentales, ¿no? Cuánto es esta disrupción de suministro de gas natural licuado o de disponibilidad de gas natural licuado en el mercado global, cuánto tiempo puede durar esa disrupción, ¿no? Un poco el fundamental, ¿no? Si todo ese daño que se ha hecho a las infraestructuras de exportación, cuánto se va a tardar en recuperar los niveles de exportación habituales y, digamos, cuando esa situación de suficiente gas o más gas del suficiente que tan solo hace un par de meses esperábamos por los próximos años, cuando esa situación se vuelve a dar. Gracias, Uriol. No sé, Raúl. Un comentario simplemente que al final mm, tenemos una especie de suerte en los eventos geopolíticos que parece que siempre nos pillan un poco a contrapié, ¿no? En 2021-2022 al final nos coincidió una crisis de precios mucho más cercana y mucho más aguda, pero también nos coincidió con años menos húmedos y con menos renovables, ¿no? Lo cual generó también un impulso a todo el autoconsumo y a todo el almacenamiento detrás del contador que luego se ralentizó, ¿no? Yo creo que esto pues bueno, es un pequeño recordatorio, ¿no? Que nos viene. No sé si vendrá otra crisis geopolítica dentro de 2 años o tres, pero, pero la situación yo creo que es esa, que es un poco también pues la que está trasladando desde el gobierno, ¿no? Que necesitamos ya no solamente una cuestión de precios, es una cuestión de seguridad, es una cuestión de confianza, es una cuestión de gestión de energía, es una cuestión de tener más control sobre tus decisiones. Y este año, en esta ocasión, pues el impacto viene en un momento en el que nos sobra agua, en el que tenemos más renovable. Es una pena, bueno, si tuviésemos un poquito más de baterías, pues el impacto aún sería menor y donde creo que sí que va a ser esa otra pequeña gota playa es en los consumos térmicos, insisto, ¿no? O sea, esas exposiciones al gas, que es el gas, porque, bueno, pues si utilizo gas para producir vapor, pues utilizo gas, ¿no? Donde creo que va a ser otra señal para que la gente se termine de animar. No digo que vaya a hacer una sustitución de 100% gas a 100% eléctrico, pero que sí que se plantee, oye, ¿por qué no vamos haciendo una sustitución? Vamos probando un equipo, vamos viendo, vamos aprovechando esa descarbonización, esos precios bajos
y demás. Y el otro es la movilidad, ¿no? Yo no tengo diésel y no lo uso, uso un video de gasolina, pero de vez en cuando miras y parece que los que usan diésel, que el diésel pues también ha recibido un buen mazazo, ¿no? Entonces la parte de movilidad al final, lo que dice el PNIEC, ¿no? O sea, el eléctrico, el sector eléctrico estamos tocando fondo, necesitamos esa nueva demanda, necesitamos esas bombas de calor, esos coches eléctricos, ese almacenamiento térmico de alta temperatura y ese avance en las moléculas verdes, ¿no? En general. Gracias, Raúl. Bueno, el tema este de la crisis de Irán es un problema inmenso a nivel mundial. Vamos a decir que de cara al sector que produce puede ser interesante que los precios suban para que el precio de la electricidad suba un poco, que de hecho ha ocurrido. No obstante, si este tema de Irán se enquista de alguna manera, va a provocar una crisis económica grande a nivel mundial, y eso va a hacer que el consumo disminuya, con lo cual nuestra industria que produce, bueno, puede verse afectada. O sea, esto, y también, bueno, puede verse afectada con todo este tema del tránsito de buques a nivel mundial que se ha ido complicando, bueno, para recibir la materia prima necesaria o lo que tiene que exportar. Esto también va a ser crítico. Eso esperemos que en las próximas semanas esto se resuelva y, y no haya más trascendencia. Una pregunta que quiero hacer, pero para el final, ¿no? Para que la vayáis pensando, yo creo que sabe la respuesta, es ¿cuánto vale un megavatio hora? ¿No? Porque es una pregunta que estamos haciendo, porque ahora con este tema de la crisis, entre comillas, del sector fotovoltaico, que vemos precios ceros y negativos en muchas horas, estamos viendo que incluso una publicación que decía que en el año 2025 habíamos perdido el 20% de la energía renovable, o sea, a partir de los curtailment, tanto curtailment técnico como curtailment económico, el 20% incluso puede que más, o sea, puede que hayamos perdido más. O sea, estamos tirando miles de millones de euros en energía renovable porque no está llegando al consumidor que también la necesita. O sea, que hay un problema aquí en las redes de distribución y transporte evidente, ¿no? O sea, no hay la menor duda. Entonces, quiero mm, dejar esta pregunta para el final para que vosotros y los que nos están escuchando, viendo, piensen eso. ¿Cuánto vale un megavatio hora ahora que tenemos estos precios en el mercado? ¿No? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del tema de la canibalización, ¿no? Que es una pregunta que habíamos preparado para la mesa. ¿Qué pensáis de este tema? Empezamos por Uriel. ¿Cómo lo veis? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuántos años vamos a tener de precios bajos? Ujú. Bueno, los precios bajos han pasado a ser estructurales, ¿no? Si hemos apostado entre otras tecnologías, hemos apostado mucho por la tecnología fotovoltaica. Es una tecnología que produce cuando hay sol, básicamente, y eso pasa durante unas horas al día y siempre son las mismas horas. Es decir, esta estructura de precios más bajos durante las horas solares es algo que se va a mantener en el largo plazo. ¿Esos precios van a ser siempre cero, siempre negativos? Eso en el largo plazo no creemos que tenga mucho sentido, entre otras cosas porque si eso pasa, acabaremos no teniendo fotovoltaica en el largo plazo y eso en principio es algo que no va a pasar. Lo que a este cambio estructural hay que responder, y se puede responder de varias maneras, o se debería responder de varias maneras. Por un lado, el aumento de la demanda debería concentrarse en esas horas que además tienen precios más ventajosos y más competitivos. Eso es una evolución natural, por ejemplo, de nueva demanda de la industria. Ser capaces de gestionar y hacer más flexible la demanda, tanto a nivel grandes consumidores, pero también a nivel de consumidores domésticos, ser capaces de mover toda esa capacidad, mover parte del consumo, todo lo que se pueda, a horas centrales del día, también aprovechando precios más competitivos. Ahí las señales de precios son importantes. Y después, con almacenamiento, ser capaces de gestionar, es decir, una energía que sí o sí solo se puede producir durante unas horas del día, ser capaces de gestionarla para moverla y aprovecharla en horas donde no se va a producir o se va a producir menos porque no vamos a tener producción solar.
a partir de ahí, los precios cero y negativos, lo que nos dicen los modelos es que más o menos van a continuar habiendo en el largo plazo, pero no es algo que vaya a ser recurrente o que vaya a ir aumentando cada año el número de horas. Estamos en un impaso, en una coyuntura temporal donde hemos aumentado muchísimo y muy rápidamente la capacidad instalada de fotovoltaica. No hemos, hasta hace unos años lo que hacíamos era disminuir la demanda, o sea, yendo completamente en el sentido contrario, y no hemos instalado toda la capacidad de almacenamiento necesaria para gestionar toda esa energía. Estamos en ese momento de impaso, se han desacoplado los distintos vectores que necesitamos para esta transición energética, necesitamos que avancen todos, pero algunos están avanzando mucho más rápido que otros y eso ha desacompasado y ha traído algunos problemas, como es esta canibalización excesiva de precios, diría yo, y por lo que, digamos, más demanda, más almacenamiento, hará más gestionables esos precios bajos, pero no los van a hacer desaparecer porque, como digo, es un cambio estructural que ha venido para quedarse. Gracias, Uriol. No sé qué opinión tienes, Raúl. Poco más que añadir que básicamente esa canalización, pues al final se muestra en la señal de precios y la señal de precios muestra las necesidades y los déficits, ¿no? O sea, es así de sencillo. O sea, el mercado marca que hay un exceso de generación o una falta de demanda, como quieras. Está claro que la tecnología fotovoltaica es la más competitiva en costes, pero solamente los más competitivos y los que mejor gestionen sus activos serán los que puedan sobrevivir en este nuevo mercado, ¿no? Nosotros desde la asociación llevamos avisando desde el año 2022 que que una fotovoltaica sin almacenamiento no iba a tener valor y la realidad se ha impuesto, ¿no? O sea, porque es así, tu competidor es un autoconsumo que, como hemos visto, tiene una estructura de peajes, una estructura de cargos que hace que las dinámicas de valoración de los proyectos y de decisiones de inversión sean totalmente distintas a las de un proyecto utility scale, y más aún si hay un reconocido y declarado y demostrado apoyo público en acelerar ese desarrollo del autoconsumo. O sea, ¿no? Yo creo que las señales estaban ahí más claras que el agua. Otra cosa es conseguir que el almacenamiento sea lo suficientemente rentable. Y ahí estamos en la propia evolución tecnológica, ¿no? O sea, el descenso de costes está ahí y en las tomas de decisiones estratégicas a largo plazo, ¿no? Cuando ninguno de los bombeos que se construyeron hace 60 años pensaba que iba a estar 60 años más tarde o 20 años más tarde gestionando generación renovable, ¿no? Entonces es entender el valor de los activos por lo que son y por lo que aportan, no por lo que está ocurriendo hoy ni mañana. Bueno, pues eso, cambia el mercado y la canibalización ha cambiado totalmente la dinámica del mercado, pareciéndose más al mercado tradicional previo al ir rellenando el hueco térmico, ¿no? Al final, pues el más competitivo será el que sobreviva. Gracias, Raúl. En este caso de la canibalización, quería hacer un comentario. En muchos webinars, ya estamos en el número 65, hemos mostrado un slide que tiene cuatro rueditas, varias rueditas que son los engranajes de la transición energética. Y eso lo venimos diciendo hace muchos años, ya son 6 años y pico de webinar. ¿Y qué pasa? Que en estas rueditas, el tema de la renovable, sobre todo la fotovoltaica, se ha descontrolado, ¿no? Con respecto al resto del engranaje. O sea, tenemos mucha más fotovoltaica de la que el sistema puede almacenar, por eso tenemos toda esa energía renovable que estamos perdiendo con los curtailment. ¿Qué ha fallado? Bueno, ha fallado, como decía, la distribución, o sea, la red de distribución, la red de transporte, las infraestructuras han fallado y también ha fallado la demanda. La demanda ha tenido un problema grave con la crisis de Ucrania, que todavía continúa, el problema del precio del gas que subió mucho, muchas empresas eh, disminuyeron su carga o cerraron. En el caso de Alcoa, por poner solo un ejemplo, cerró prácticamente el 80% de su consumo, que representaba el 5% de la demanda nacional, solo un consumidor. Y esto, bueno, todavía lo estamos lastrando, ¿no? Hay empresas que cierran o disminuyen la producción, pero después no la pueden reanudar, que pierden su mercado, pierden su, su, su competitividad después de esta crisis. Y bueno, pues también, Uriol, decías que esto era de largo plazo. Yo creo que a largo plazo tenemos que matizarlo.
Hay un tema que son los cierres de las nucleares. El cierre de las nucleares va a traer una gran cantidad de demanda renovable, sobre todo, bueno, entonces va a haber un hueco térmico inmenso que se va a abrir de 7 gigas. Y también otra cosa desde el punto de vista positivo, ¿no? De cara a la fotovoltaica, es el tema de el almacenamiento, cómo lo hemos ido desarrollando, o sea, es inmenso. Y hay una fuente enorme de demanda limpia, que son los data centers, que requerirán unas energías, o sea, una cantidad de energía inmensa que no tenemos, o sea, todavía no hemos tomado la magnitud de toda la energía que necesitan estos data centers, y España es un lugar privilegiado para su puesta en marcha. Lo digo porque estos precios ceros negativos que tenemos ahora en las horas solares, en un momento pueden totalmente mitigarse, ¿no? O sea, no estoy hablando ya después del cierre de las nucleares. Bueno, pasamos a otro tema, la financiación. Este es un tema clave. Mm, Estamos viendo que los proyectos renovables, los bancos no quieren financiarlo en general, hay ciertas reticencias. Y bueno, no sé qué opinión tenéis vosotros, ¿no? En el caso de las baterías, si son bancables, si no son bancables, ¿cuál es la situación, Oriol? Bueno, el caso, como has dicho, es que financiar proyectos renovables, tal cual, renovables puros, se está volviendo cada vez más complicado porque los precios capturados son los que son, y es los que hemos visto. El mercado de PPAs, pues, con estos precios, pues está muy parado. Y la clave, como ya hemos comentado, es la hibridación. Y aquí está la hibridación con baterías. Y aquí está el caso de cómo se financian esos proyectos. Y ahí creo que lo que está faltando es un poco de visión a largo plazo de los ingresos para estas plantas, confianza también de los financiadores en estas previsiones de largo plazo que hacemos para estas plantas. Bueno, entender que son previsiones complejas. Una planta con capacidad de almacenamiento deja de ser una planta pasiva y pasa a ser una planta que necesita una gestión activa. Tienes que decidir en cada momento si envías la energía al mercado, si la almacenas y una vez la tienes almacenada, qué hacer con esa energía, cuándo ponerla en el mercado, en qué mercado, en el mercado diario, los intradiarios, servicios de ajuste, qué servicios de ajuste. Si quieres ofrecer disponibilidad, tienes que tener la batería en un estado que te permita responder a esas llamadas de secundaria o de terciaria, por lo que es algo que una previsión a largo plazo no es tan sencillo como tener una curva de precios y aplicarle ahí el perfil de producción o el perfil de entrega de energía. Es algo que tienes que hacer simulando muchos escenarios distintos, tanto de precios del mercado diario e intradiarios como de los servicios de ajuste, y simular una operativa de la batería, sea una planta híbrida o una batería standalone. Simularla quiere decir que en cada momento tendrás que decidir qué hacer con la energía y no solo puedes hacer una cosa, puedes hacer muchas cosas. Puedes apostar mucho por el arbitraje de energía, puedes ser más arriesgado con los servicios de ajuste que pueden o no cumplirse o materializarse. Por lo que, lo que digo, no es no es una cosa tan simple como podría haber sido o como ha sido hasta ahora, a previsión de los ingresos de una planta fotovoltaica pasiva, digamos, donde con una curva de precios y un perfil de producción sacas una estimación muy buena de lo que pueden ser los ingresos a largo plazo, pasa a ser algo que va más allá, que necesita una simulación, que necesita un conocimiento, una estrategia de operación. Y esto, bueno, pues es algo nuevo y es algo que necesita los financiadores sobre todo necesitan entender muy bien cómo hacemos para cuantificar el riesgo, sobre todo, porque más allá del promedio que se pueda obtener, lo que les interesa a los financiadores es cuál es el riesgo de que no se cumplan o de que no se lleguen a esas expectativas de ingresos. Y todo eso pues lleva mucha pedagogía por nuestra parte y supongo que también mucha confiabilidad y track record, que es difícil porque no hay muchos de estos proyectos que puedan tener una observabilidad de cómo son los ingresos.
Y es algo, bueno, son proyectos que sí, que necesitan financiación más allá de las ayudas. Gracias, Julio. No sé, Raúl, con este tema de la financiación, Poco, cómo lo ves? poco, ¿Cómo ves lo asociado al tema? a ver, poco que añadir, ¿no? O sea, bueno, la situación actual para el caso concreto de España, yo creo que hay más una falta de proyectos listos para mostrar, ¿no? Listos para presentar realmente a las entidades financieras y que hagan de verdad sus análisis que un problema real de financiación. Se pueden financiar, la cuestión es, pues bueno, toda esa complejidad que ha comentado Oriol y las situaciones del mercado, ¿no? O sea, esto no, o sea, si es una planta standalone, pues al final vas a estar ¿no? Es como ser un contrarian, ¿no? Vas a estar permanentemente aprovechando los desequilibrios del sistema, con lo cual no puedes saber de antemano cuáles van a ser esos desequilibrios y menos aún en el largo plazo, es lo que comentaba antes. El uso que le tengas previsto dar en los próximos 3 años puede cambiar radicalmente en los próximos 8 y seguir siendo rentable, pero con otros usos, ¿no? Y, y esa es un poco la cuestión. Y si pasas a una instalación hibridada, pues la cosa está en que ya es un activo distinto totalmente en su conjunto y ya no es una cosa o la otra, es el tener la capacidad de gestión. Y desde mi perspectiva, de la perspectiva de la asociación, no hay que perder de vista tampoco el valor portfolio, ¿no? O sea, es decir, el riesgo que se toma con un activo solo no es el mismo que se toma con 10 activos y no es lo mismo que se ponga una batería en el sistema que se pongan 1.000 baterías en el sistema. Al final eso hace que se generen esas nuevas demandas y esos nuevos equilibrios. El riesgo forma parte de la propia actividad de la gestión de la energía y ese encaje con Project Finance al, al uso, pues no siempre encaja bien, con lo cual lo que hay que aceptar es que para invertir en estos activos, pues hay que optimizar esa financiación, que no es que un banco te ponga el 80% de la deuda. O sea, hay que buscar y enseñarle el valor y demostrar que eres mejor que el otro para que seguir tú esa financiación. Gracias, Raúl. Quiero hacer una aclaración, porque siempre nos preguntan, ¿vuestras previsiones en aviación son bancables, tanto para proyectos renovables, proyectos de almacenamiento? Y nosotros sin duda decimos que sí. Todos los bancos españoles nos conocen, todos los bancos españoles confían en nosotros, pero lo que es bancable es el proyecto. O sea, que nosotros vayamos en un proyecto no quiere decir que el banco ciegamente dé la financiación. El banco analiza y, como decía Uriol, el banco quiere ver ingresos. Por eso el tema de los pagos por capacidad es tan importante y todavía está congelado. Eso es imprescindible. Si hubiéramos tenido estos pagos por capacidad hace 2 años, tendríamos muchísimas más baterías, muchísimo más movimiento, muchísimo más interés. No tendríamos tantos precios cero, o sea, sería otro escenario totalmente distinto, porque los bancos necesitan ingresos. Y muchos proyectos, quiero mencionar, que se están financiando a nivel corporativo, igual no Project Finance como hace unos años, sino proyectos corporativos, que el banco confía en la empresa que está pidiendo tener esa deuda o refinanciar la deuda y confía en las previsiones que hace Aleasoft. Eso también era algo que quería dejar aclarado, ¿no? No sé, esto te lo paso a ti, esta pregunta que tenemos, ¿no? Mm, Para los que no estuvieron en tu presentación, Raúl, que el tema regulatorio, ¿no? ¿Qué pudieras decir de resumen de temas regulatorios de cara a las inversiones? ¿Qué podemos eh, comentar? Es que es difícil resumir, ¿no? A ver, los aspectos claves actualmente estarían en toda la parte del acceso y conexión, el acceso flexible, en todos los proyectos que tienen permisos tramitados con acceso firme, cómo van a evolucionar, cómo les va a afectar todo este cambio y qué impactos puede tener. Pensando a futuro, qué ventanas de oportunidad abre para desarrollo de nuevos proyectos. Y aquí hay una cuestión que yo creo que es crítica también para los que tienen proyectos existentes, es decir, si ahora se abre esa ventana, esa reserva que establece también el Real Decreto Ley 7 de poder abrir concursos de capacidad solo para almacenamiento, porque nudos que están reservados con capacidad de generación y demanda pueda habilitar y nos encontramos con la posibilidad de poder desarrollar proyectos de 200 y 300 y 400 megavatios en determinados puntos de la red y te encuentras con unos cuantos proyectos de estos,
los fundamentales y el número de hacer proyectos de 5 y 10 megavatios, hacer proyectos de 100 y 200 megavatios, son totalmente distintos, ¿no? Entonces tenemos ahí una cuestión del plazo, ¿vale? Eso por una parte. Por otra parte, todo el desarrollo normativo yo creo que ya ha sentado y ya permite avanzar en los proyectos. Creo que no hay ninguna barrera dura. Siguen quedando cuestiones de tasas, siguen quedando cuestiones del impuesto al valor de la producción eléctrica, siguen quedando algunas dudas y cosas que aplican, el impuesto al hidrocarburo, o sea, cosas que no facilitan el modelo, pero que tendrá que ir avanzándose sobre ello. Y el último gran elemento es lo que he comentado, ese juego entre el mecanismo de flexibilidad y el mecanismo de capacidad, ¿no? Había por aquí alguna pregunta que preguntaban, ¿no? ¿Y 8 horas el bombeo? Bueno, pues en 2020 cuando se planteó el PNIE, que es lo que se planteó y en la revisión del 24, del 25 no se cambió. O sea, pues por eso nosotros marcamos 8 horas. Entendemos que es el bombeo el que encaja, pero vamos, que si se saca un servicio de 8 horas de almacenamiento, irán los que puedan ofrecer 8 horas de almacenamiento. La duda aquí va a ser en cuáles son esas convocatorias y esas subastas y esos servicios, qué es lo que se va a ofrecer, qué es lo que se va a pedir. Si se va a pedir una garantía de suministro, si esa garantía de suministro va asociada a unas horas, o si se va a pedir una capacidad de acumular energía, porque lo que se quiere es trasladar energía durante meses, de verdad, de unos meses a otros, ¿no? Entonces, eso yo creo que son las principales cuestiones regulatorias que están ahora mismo encima de la mesa. Luego hay otros detalles, la declaración de utilidad pública y otras cuestiones que irán avanzando, pero eso yo creo que sería lo más relevante hoy en día. Gracias, Raúl. Un tema recurrente, de hecho, el primer webinar que hicimos fue hace 65 webinar, ¿no? En diciembre de 2019. Y el título era Importancia de las previsiones para un PPA. Y entonces la pregunta es, ¿cómo juega aquí el PPA para la financiación, para la cobertura, para PPAs asociados a baterías, que es algo que está de moda ahora? O sea, ¿sigue siendo el PPA una herramienta útil? ¿Qué podemos decir, Uriel? Bueno, sí, tendrán que reinventarse un poco, creo, los PPAs. Al final un PPA es un acuerdo, o sea que lo puedes definir en los términos que ambas partes acuerden. Hasta ahora los PPAs con proyectos con proyectos fotovoltaicos normalmente eran PPAs pay as produced, ¿no? La solar tenía poca o nula capacidad de gestión de la energía, por lo tanto, lo que te puede ofrecer es que consumas la energía a medida que la produzco. La introducción de el almacenamiento y capacidad de gestión de esa energía, pues seguramente veremos PPAs algo más complejos en cuanto a la entrega de energía con capacidad de gestión, dependiendo de la capacidad de gestión que tenga la planta, podrá modelar más su perfil de entrega. Eso, quieras que no, le va a añadir valor, porque le está quitando riesgo al consumidor y se lo está trasladando a él, riesgo de poder entregar el perfil tal como esté estipulado en el contrato. Con suficiente capacidad de gestión, un perfil Pay as Produce fotovoltaico podrá transformarse en algo que se parezca un poco más a un baseload o a un perfil de consumo más adecuado para el tipo de consumidor que esté en la parte del off-taker. Por lo que creo que los contratos bilaterales continuarán siendo una herramienta. Da seguridad y previsibilidad tanto al productor en cuanto a los ingresos por la venta de energía como al consumidor por el coste de la energía que va a adquirir. Tiene pinta de que puede continuar siendo un factor importante a la hora de obtener financiación porque da una seguridad relativamente alta a los ingresos que se van a percibir. Y al trasladar riesgo del consumidor hacia el productor en principio debería poder obtener precios más altos. De pasar de un pay as produced a algo más parecido a un baseload o algo más parecido al perfil de consumo del off-taker, ahí hay un incremento de precio.
Gracias, Gabriel. No sé, Raúl, si tengas algún comentario sobre este tema de los PPA para financiación, tema de batería con PPA. A ver, insistir en el mensaje anterior. A ver, yo creo que si se vuelve un mínimo equilibrio del mercado, al final, y se consigue tener una situación de red en la que no haya congestiones de red recurrentes ni restricciones de red, al final, pues el que pueda ofertar un PPA competitivo podrá conseguir que la red se lo lleve a su cliente, tenga o no almacenamiento, ¿vale? O sea, eso debería ocurrir, sea a 15 euros, sea a 20, sea a 25, al precio que sea. Otra cosa es que al final alguien quiera tomar el riesgo de preferir, no, yo prefiero seguir pensando en el corto plazo y quiero aprovechar ahora todos los precios cero que hay y entonces no quiero firmar PPA. Pues vale, pero pues entonces te sigues quedando expuesto a lo que pueda pasar y volvemos otra vez a la misma situación. Pero la red no debería ser un problema para eso, ¿no? Al final están los bilaterales y debería ser capaz la red de solucionarlo, no ser un problema de congestión la red. Y por otra parte, incorporar el almacenamiento lo que te da es, pues, ¿no? Pues ese valor añadido. Pues efectivamente, porque puedo comprometerme a ofertar donde haya más valor o donde haya más necesidad. ¿Cómo se estructura eso con un PPA? Pues entiendo que dependerá del cliente, sobre todo, y dependerá de los compromisos que quiera tomar también el generador, ¿no? Mencionaban también en alguna de las preguntas, oye, ¿cómo es complicado es hibridar una hidroeléctrica? Bueno, pues todo lo complicado que lo quieras hacer tú, ¿no? O sea, lo que está claro es que si tienes un activo inteligente, un activo útil, un activo con mucho valor, más te vale que tengas a alguien que lo exprima. Bueno, pues si no, pues al final es como comprarte un Ferrari para ir a comprar el pan. Pues hombre, lo puedes tener, pero no parece el uso más adecuado, ¿no? Gracias, Raúl. Con este tema de los PPA, que es recurrente para nosotros desde el webinar número uno, voy a hacer una anécdota. En el año 2016 los precios eran muy bajos. Recordemos que en el año 13, 14, 15 tuvimos mucha agua, los precios fueron bajando, los productores evidentemente se fueron poniendo nerviosos. O sea, esto de ponerse nervioso es de siempre, no es que se pongan nerviosos ahora los fotovoltaicos. Siempre los que han producido se ponen nerviosos cuando el precio está bajo y está bajo sistemáticamente. Y nosotros, bueno, siempre hemos llamado la atención de que hay que hacer cobertura. Sobre todo cuando el precio está bajo, los que tienen que hacer cobertura fundamentalmente son los que compran la energía porque el precio puede subir y darnos un susto. Y ahora es una oportunidad para comprar PPA relativamente a buen precio porque, decimos, el precio puede subir. Y entonces, bueno, en aquel momento, algo que siempre repetimos, tuvimos un problema con las nucleares francesas y belgas también, entraron en parada y el precio, bueno, subió desorbitadamente en enero del 2017, con lo cual todos esos grandes consumidores que no habían hecho los deberes de su PPA o de su cobertura, bueno, estaban comprando mercado y los pilló. También esto pasó con el tema del gas de Rusia que subió y bueno, los que estaban expuestos al mercado tuvieron este problema. Pero se nos olvidan estas cosas y ahora no estamos aprovechando esta oportunidad de precios bajos para tener un PPA. Y esto del estrecho de Hormuz, lo venimos diciendo prácticamente en todos los webinars, el estrecho puede cerrar, el estrecho puede cerrar, bueno, hasta que cerró y vemos las consecuencias, incluso para bueno, todos aquellos que compran gas, que se puede encarecer, sobre todo si es total. Y llamar la atención de que siempre podemos tener un incidente nuclear, no estamos hablando de un Chernobyl, sino alguna fuga, alguna válvula que haya que cambiar, que haya que revisar muchas nucleares francesas, belgas o españolas, y eso evidentemente traería precios de, bueno, 500 euros, precios astronómicos, que va a ser difícil de asumir para los grandes consumidores. O sea, que llamamos la atención de ahora preparar, vamos a decir, toda esta cobertura que es imprescindible. Estamos ya con poco tiempo, no sé si me dijiste, Uriol y Raúl, que tenías preguntas ahí para responder, algunas que ya de las que nos han ido quedando. Pues sí, hay algunas. Había marcado, vamos a ver, alguna que sea un poco interesante. Bueno, Espera. todas son interesantes, lo que pasa es que Sí, no, como... todas son, pero alguna que no sea muy larga de leer y Yo, de... si quieres, Oriol, yo tengo Sí, alguna puedes empezar. y además eso me tengo que ir, ya sabéis, justo a las 2. Hay varias, existen, ¿no? varias preguntas en el tema de los peajes, de la estructura de peajes, de los cargos, el impacto al almacenamiento detrás del contador. A ver, al final aquí el riesgo, como yo lo veo, es que no deja de ser llámalo un ingreso,
una cuestión regulatoria. Entonces tienes un riesgo regulatorio de que tú no controlas eso y que eso cambia pues, según lo que cambie la estructura propia de los peajes. La próxima revisión, la CNMC ha estado trabajando, y hemos estado eso, también desde la asociación en los grupos de trabajo de la definición de esa nueva estructura de peaje en los últimos tres años en distintas reuniones que han ido manteniendo. Debería implantarse a lo largo del año que viene. Yo entiendo que están ahora focalizados en resolver, en terminar de escribir la definición de la capacidad de acceso de la demanda flexible, y una vez que ya tengamos el marco regulatorio, por ley ya está establecido que existe una demanda flexible, faltaría ese cálculo de las capacidades de demanda flexible, faltaría estructurar cómo se van a hacer esos contratos firmes, contratos flexibles y los peajes que tendrán los flexibles y los firmes, ¿no? Entonces viene todo un nuevo paradigma que habrá que ver cómo encaja y cómo queda. O sea, es decir, puede que haya consumidores que a mediodía no tengan un peaje mínimo. Incluso, no sé, me atrevería a decir casi que incluso sin pagar peaje, entiendo que será demasiado, pero un peaje totalmente mínimo, pero claro, solamente puedes consumir esas 6 horas. Y no tienes garantizado que puedas consumir todos los días, dependerá del tipo de tipología de peaje que tengas. Eso puede cambiar radicalmente. Insisto que puede habilitar un almacenamiento incluso que no tengas que tener tu autoconsumo directo, porque si no pagas peaje de la red, pues te aprovechas de todos esos excedentes que haya en el propio sistema. Que si también tienes un autoconsumo compartido, oye, pues fabuloso y maravilloso, ¿no? Entonces abre todo un nuevo juego que yo espero que entre el año que viene. No tengo la certeza porque no conozco los plazos exactos de la CNMC, pero esa es la esperanza, o sea, la expectativa que tenemos. E insistir en eso, que es que estamos en un doble juego, que el almacenamiento afecta a los tres agentes: productores, demanda, y luego, si estás como un standalone, de equilibrio entre los dos agentes. Con lo cual, no es lo mismo estar hablando de instalaciones detrás del contador que delante, que vidadas. Y, y los cambios vienen, y esto es mucho más divertido y mucho más complejo. Mira, al público, bueno, Raúl se tiene que ir ahora a las 2. Eh, Raúl, si quieres hacer una mini conclusión tuya personal de este webinar sobre batería, almacenamiento, un llamado a Sealén. Bueno, el llamado, como siempre, oye, como asociación del sector, estamos para ayudar al sector, con lo cual encantados de colaborar con quien lo necesite, y lo mismo, todo el que quiera apoyarnos siendo socios, pues bienvenido será, porque, como digo, pues este sector viene para estar mucho, mucho tiempo, estas actividades, y los cambios van a seguir sucediéndose. Porque es la pieza que encaja, nos guste o no nos guste. Animar a todo el mundo que esto es un momento de valentía, y que es una cuestión de creencia. Yo tengo claro que prefiero tener un activo que pueda decidir mínimamente por él. Luego puedes decidir si quieres solo una batería o tener un activo que puedas manejarlo y tomar decisiones, y que la gestión activa de los proyectos ha llegado. Y lo mismo, pues tú decides si lo quieres hacer solo con un generador, o lo quieres hacer solo con una batería, o lo quieres hacer con, con ese equilibrio. Y por rematar también, porque a veces parece que hay también una guerra entre, ¿no?, el bombeo, las baterías, el tal. A ver, aquí hay una cuestión ahora mismo. Tenemos tres cuestiones de fondo fundamentales. Una, como hemos visto, es el equilibrio del sistema, ¿vale? O sea, ahora mismo seguimos dependiendo de generación síncrona, nos guste o no nos guste. Yo no soy experto en sistemas de potencia, sistemas electrónicos, desconozco cuáles son las causas, desconozco cuáles son los motivos, pero hoy en día todavía no hay una confianza ciega de que la electrónica de potencia sola pueda sostener todo un sistema eléctrico. No sé si va a tardar un año, 15, o si nunca se va a conseguir, pero eso es una cuestión a tener en cuenta. Dos, se está hablando de independencia tecnológica y de autonomía estratégica, ¿vale? Con lo cual, la generación síncrona en general y los bombeos en particular es tecnología 100% europea y se produce de manera 100% europea. Y tercer punto, no se puede perder tampoco, o estar siempre pensando en el corto plazo y perder de vista el largo plazo, ¿no? O sea, un activo de bombeo es un activo, como digo, que dura sin ningún problema 50, 60 o 70 años. Y la gran complejidad que tienen es, aparte de la propia construcción en la ingeniería, es dar hoy un valor presente a un activo que dura 60 o 70 años, cuando todos sabemos que en un modelo de negocio, a partir del año 20, todo vale cero. Pero como siempre suelo decir, estoy convencido que cualquiera de los oyentes estaría encantado
de que cualquiera de las utilities que hoy tiene un bombeo se lo dejase por 1 euro hoy, seguro que lo compraba, ¿vale? Pero ese euro hoy es lo que decíamos hace 25 años que valdría esto, ¿no? O 30 años. Entonces, que tengamos en cuenta esto, que el sector el sector energético es como es y es un sector de largo plazo y estratégico. Gracias, Raúl. Gracias por estar con nosotros por quinta vez. Te esperamos el año que viene y un placer colaborar con vosotros en ASEALEN. Esperemos que esta colaboración siga siendo fructífera y que mucha de la gente que nos escucha, bueno, se dé de alta en vuestra asociación, bueno, y que compre nuestras previsiones también, ¿no? De hibridación y de baterías estangalón. Eh, Te despedimos, bueno, para que puedas incorporarte a la junta que tienes ahora las dos. Justo ahora mismo, junta directiva. Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo. Muchas gracias a Adiós, todos. gracias. Bueno, nos quedamos, Uriol y yo, ya estamos terminando. Eh, Vamos a terminar algunas preguntas de las que están por responder, pero quiero eh, una palabra mágica que no ha salido todavía, que es el Tolling Agreement. El Tolling Agreement, igual que el PPA, que hace igual N años, lo escuchamos por primera vez, y bueno, y ahora es una palabra cotidiana. El tolling agreement es algo nuevo en el sector de las baterías, nuevo, me refiero en el vocabulario técnico, y es fundamental, o sea, consiste en que empresas especializadas en gestionar una batería la alquilan a alguien que no tiene esa posibilidad de gestión. Aquí hay muchas modalidades, no vamos a entrar en esto porque lo hemos dicho en otros webinars, pero es una posibilidad y cuando hemos alquilado nuestra batería y tenemos este contrato de arrendamiento, de tolling, eh, el banco hace que el proyecto sea bancable. O sea, eso es un pequeño ingreso que el banco eh, puede ser, bueno, sí, lo que pasa de no bancable a bancable en el proyecto, ¿no? No sé, Uriol, ¿has visto las preguntas que tienes pendientes? Sí, sí. Bueno, sí quedan pocos minutos, pero bueno, una de interesante era, hablando precisamente de grandes consumidores, eh, explica que en una situación como la que tenemos ahora, con precios hundidos en las horas centrales del día, picos altos por la noche por los altos precios del gas, si para un grande consumidor sería más allá de los PPAs o si los PPAs serán sustituidos por modelos tipo precio indexado más una batería detrás del contador. Mm, sí, es decir, con un precio indexado estás completamente expuesto. Con una batería, dependiendo de la relación entre tu consumo y la capacidad de la batería, pues te apantallas un poco de este. Te apantallas un poco de los precios indexados del mercado. Puede ser, sí, puede ser es una buena solución. Todo eso, lo complicado, digamos, o lo estratégico es encontrar el tamaño óptimo que haga que la inversión que haces en poner almacenamiento se corresponda o maximice el retorno frente a lo que te ahorras de consumo de la red, que no es tan solo el precio del mercado, sino son el precio de los servicios de ajuste, los peajes que pagas para consumir en cada una de las horas, por lo que es el modelo es interesante, lo complicado aquí o lo estratégico es tener el tamaño de batería perfecto, digamos, para que ese ahorro con respecto a la inversión sea el máximo, sacarle el máximo jugo. Gracias, Uriol. Voy pensando en una conclusión, quería hacer un comentario. Una batería es compleja, eso lo hemos dicho en todos los webinars. Una batería, o sea, suponiendo que es un sistema de almacenamiento grande, o que puede trabajar en muchos mercados, con lo cual la operación y mantenimiento, que en una fotovoltaica es baja, en una batería es mayor, porque esa batería hay que gestionarla. O sea, no es que tú la conectes y que ella sola vaya subiendo y bajando, ¿no? Bueno, en un futuro igual con inteligencia artificial sí, o usando nuestras aplicaciones inteligentes automáticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se necesitan previsiones para gestionar una batería, no solo para diseñarla en el largo plazo, que es lo que estamos haciendo ahora, optimizando el tamaño de batería, sino que después en el medio o en el corto plazo, en el día a día, hora a hora, hay que ir gestionando esta batería y nosotros, bueno, somos proveedores de esta información, tanto de demanda, precios, servicios de ajuste intradiario, bueno, todo tipo de variables
necesarias para hacer una gestión óptima, ¿no? Eso quería también señalarlo porque poner una batería no es como poner un transformador, es un ente muy potente que permite mover la demanda de una hora a otra y por tanto capturar un precio u otro en distintos mercados, pero tenemos que tener las herramientas necesarias y nosotros como proveedores, bueno, la estamos ofreciendo. Uriol, de conclusión, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, preparado no sé, pero así como a modo de Improvisado o resumen. improvisado. Bueno, lo que hemos visto en cuanto a los mercados de energía, en el muy corto plazo, vamos a ver mucha volatilidad. Algunos mercados más o menos apantallados, dependiendo de la capacidad de renovable o capacidad de almacenamiento que tengan. Y veremos esto más allá de la volatilidad de la prima geopolítica en el corto plazo, en las repercusiones en los fundamentales físicos de cara al medio plazo, que cuánto esta situación o este conflicto puede alargar a una situación de precios del gas más altos debido a que toda esa sobreproducción que se esperaba para estos próximos años, digamos que ha desaparecido. Por lo que momentos inciertos, pero también apasionantes para los mercados de energía. Y sin duda, las baterías que van a ser uno de los factores para gestionar energía y para gestionar mercados con mucha volatilidad como los que se prevén. A ver, Uriol, no sé si se te ha olvidado, porque seguramente los que nos están escuchando atentamente, que no se ha movido nadie desde que lo dije, ¿cuánto vale un Sí, megavatio? cierto. Es la pregunta importante que estamos haciendo. Porque hay quien piensa que no vale nada o que incluso es negativo el precio, ¿no? Exacto. Sí, ¿Cuánto sí. vale? Bueno, te he escuchado responder esta pregunta varias veces, más o menos me la sé, pero bueno, lo que tiene lógica es un megavatio hora, el precio depende de lo que puedas hacer con él o de lo que hagas con él. Y depende de lo que esté dispuesto a pagar el que lo compra, el que lo Ujú. necesita. Porque muchas veces pensamos que el precio es el que dice el mercado y el precio no es ese, el precio es, en realidad, el equilibrio del mercado viene dado por el precio del que lo compra. Y estaba viendo, bueno, esto que voy diciendo en algunos eventos, ¿no? Que qué se puede hacer con un megavatio hora y poniendo el ejemplo del transporte que se podía ir de aquí a Teherán. Ahora he visto, bueno, vamos a poner otro sitio que sea menos conflictivo, se puede ir de sobra de aquí a Moscú con un megavatio hora en un coche eléctrico y si el coche eléctrico es pequeño, podemos llegar a la frontera con la India, con un megavatio hora en un coche eléctrico. O sea que distancias inconmensurables, o sea que no nos caben en la mente. Y estaba viendo, y bueno, y ahora con 2 megavatios, desde Madrid, ¿a dónde se puede llegar? Bueno, ya podemos llegar a China. O sea, ya entrar en China con 2 megavatios hora. O sea, con lo cual, 2 megavatios hora es una medida de energía que es muy valiosa para el que lo necesita. Si nosotros fuéramos a usar el equivalente de 6.000 kilómetros, 7.000 kilómetros en gasolina o diésel, estaríamos hablando de 800 euros más o menos al precio actual. 800 euros y con un megavatio hora que vale lo que, lo que esté dispuesto a pagar el que lo compra, podemos hacer este recorrido inmenso. Un hogar medio español necesita 3 megavatios hora al año para hacer todas sus necesidades de luz, de calefacción, de, de cocina, todo lo puede hacer con 3 megavatios hora en un año. Entonces, eh, queremos transmitir este mensaje de optimismo para todo aquel que genera megavatios hora, sobre todo los fotovoltaicos, que lo que están produciendo es absolutamente valioso, ¿vale? Y o sea, que no se desanimen porque ahora transitoriamente el precio es bajo, pero en algún momento este precio evidentemente va a subir y bueno, las instalaciones al final van a ser rentables, sobre todo a medida que se vayan pagando las inversiones y veamos que bueno, sigue funcionando la instalación durante 20, 30, 40 años y seguimos produciendo eficientemente este megavatio hora que es tan útil para todos. Entonces, bueno, te damos las gracias, Oriol, también se las dimos a Raúl. Gracias por todos los que están aquí pacientemente escuchándonos o viéndonos desde hace 2 horas, desde las 12 que comenzamos. Y os invitamos al próximo webinar que vamos a hacer en mayo. Vamos a tener el 21 de mayo invitado a Alejandro Diego Rosell, con el que trabajamos estrechamente en temas de divulgación. Y vamos a hablar una vez más
de mercados de energías, almacenamiento, perspectivas y oportunidades. Voy a terminar diciendo que desde el año 2025, en enero, comenzamos el sexto quinquenio del año. Dijimos que era el año del quinquenio de las baterías y que, bueno, prácticamente todos los webinarios con un contenido importante de los que haremos en los próximos meses y años estará basado en hibridación, batería, almacenamiento, en general, que es el futuro. La energía del futuro, para que lo sepáis, es sobre todo renovable fotovoltaica con batería. Gracias y nos vemos dentro de 4 semanas. Adiós, gracias.